¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de razones trigonométricas y ahora veremos cómo solucionar o resolver un triángulo rectángulo. Y en este video vamos a resolver este triángulo que es obviamente un triángulo rectángulo, ¿no? Primero que todo recordemos que las razones trigonométricas se utilizan solamente en triángulos rectángulos, o sea, en triángulos que tienen un ángulo recto. En este caso, pues ya por ser el tercer video vamos a hacer entre comillas el ejercicio más difícil, pero vamos a ver que no es difícil, ¿no? Vamos a practicar ya todo lo que hemos visto en los videos anteriores. En este caso, pues resolver qué es, ¿no? Es encontrar todos los datos que faltan. En este caso conocemos los dos lados y nos falta encontrar el valor de un lado y conocemos solamente que es ángulo recto, nos falta conocer los otros dos ángulos, ¿no? Entonces vamos a empezar primero que todo. Hay varias formas de resolverlo. Por ejemplo, podríamos resolverlo, hallar este lado con el teorema de Pitágoras también si queremos practicar Pitágoras. Y pues para hallar los ángulos sí ya necesitamos razones trigonométricas. Como en este video la idea es practicar con razones trigonométricas, no voy a hallar la hipotenusa con el teorema de Pitágoras, sino voy a hallar todo con razones trigonométricas. Entonces, cuando conocemos dos lados, no importa cuáles lados, de una vez podemos hallar el ángulo. Entonces, primero que todo voy a encontrar el ángulo. Puede ser este o este, el que uno quiera es lo de menos. Voy a encontrar este ángulo, ¿sí? A este ángulo le voy a poner teta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aquí en todas las fórmulas escribí teta, pero puede ser el ángulo A o B o alfa, ¿sí? No importa. Ahora, como siempre, primero que todo le colocamos los nombres a los lados del triángulo. Entonces, pues primero miramos el ángulo recto, ¿no? Aquí están los dos lados que forman el ángulo recto, esos son los catetos. Un cateto y otro cateto. El otro lado se llama hipotenusa, que también es el lado más largo del triángulo. Como aquí conocemos este ángulo o vamos a trabajar con este ángulo, con respecto a ese ángulo es que vamos a mirar cuál es el cateto opuesto y el adyacente. Este, que es el que está más cercano de los dos catetos, se llama cateto adyacente y el más lejano se llama cateto opuesto. Y ahora sí podemos hallar el ángulo, ¿no? Entonces, primero que todo, escribimos los datos que conocemos. Conocemos este, que es el cateto opuesto, que mide 6 metros. También conocemos este, que es el cateto adyacente, que mide 10 metros. Y vamos a encontrar el ángulo, que obviamente no sabemos cuánto mide. Ya con esto, ¿sí? Ya podemos saber cuál fórmula nos sirve, cuál fórmula es la única que tiene cateto opuesto y cateto adyacente. Si observamos, pues aquí tiene cateto opuesto pero con la hipotenusa, aquí tiene cateto adyacente pero con la hipotenusa y esta sí tiene cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces vamos a trabajar con la fórmula de la tangente. Reemplazamos con los datos que tenemos acá, ¿no? Entonces tangente del ángulo es igual a, pues el ángulo, como es teta, no lo sabemos, no podemos reemplazar nada. Igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto que mide 6 metros sobre el cateto adyacente que mide 10 metros. Como queremos encontrar el ángulo, acordémonos que tenemos que quitar la tangente. La única forma de quitar la tangente es aplicándole la inversa de lo que ya hablamos en videos pasados. ¿Cuál es la inversa de la tangente? La arcotangente, que como lo hablamos en videos pasados también se puede escribir como tangente elevada a la menos 1. Como colocamos arcotangente a la izquierda, también lo colocamos a la derecha. ¿Sí? Aquí colocamos un paréntesis como para saber qué es la arcotangente de la división. ¿Por qué colocamos arcotangente? Porque la arcotangente y la tangente, como son inversas, se eliminan. ¿Qué nos queda? Nos queda que el ángulo es igual y esta operación la hacemos en la calculadora. Entonces, acordémonos que primero que todo tenemos que revisar que la calculadora esté en el modo grados. En la parte superior de la pantalla debe decir o la D o deg, que quiere decir degree, que en inglés es grados. Ya cuando veamos que la calculadora está en grados, porque la idea es que este ángulo nos lo dé en grados, ahora sí hacemos la operación, ¿no? Entonces escribimos arco tangente, acordémonos que se escribe shift tangente o invertido tangente, en algunas calculadoras no es shift sino invertido, tangente. Como se dan cuenta, sale en la pantalla tangente elevada a la menos 1, que como les decía es la otra forma de escribir arcotangente, ¿no? Abrimos paréntesis, pilas, porque siempre hay que abrir paréntesis. 6 dividido en 10 y cerramos paréntesis igual y nos da 30,96 grados. Acordémonos que esto se puede escribir en grados o en grados, minutos y segundos.
Si ustedes oprimen la tecla de grados, minutos y segundos, les da 30 grados, 57 minutos y 49,52 segundos. Si a ustedes su profesor les exige que lo den en grados, minutos y segundos, lo dan así. Y si no, pues la verdad es más fácil así, ¿no? Aunque así es más exacto, ¿sí? Pero bueno, yo lo voy a trabajar así, ¿sí? Entonces de una vez voy a colocar el dato acá. Ya como conocemos dos ángulos, la recomendación es esa. Siempre que conozcamos dos ángulos, porque ya sabemos que este mide 90 y este mide 30,96, ya de una vez podemos encontrar el tercer ángulo, que acordémonos que los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180. Entonces hacemos la operación para saber cuánto falta para que dé 180, ¿no? Como yo lo he explicado en los videos anteriores, pues lo voy a hacer así, ¿no? Entonces a 180 grados, que es el total de lo que debe dar, le restamos los dos que ya conocemos. Un ángulo que es el ángulo recto, este de 90 grados, y le restamos el otro ángulo que acabamos de encontrar, ¿no? 30,96 grados. Si ustedes quieren con grados, minutos y segundos, pues colocan aquí grados, minutos y segundos, ¿no? Esto lo voy a hacer en la calculadora y me da 59,04 grados. Ya conocemos ahora sí los tres ángulos, ¿no? 90, 30,96 y este que vale 59,04. Ahora miramos en la parte de los lados, conocemos los dos catetos y nos falta hallar la hipotenusa. Como les digo, se puede hallar con el teorema de Pitágoras, pero vamos a practicar con razones trigonométricas. Para encontrar un lado, conocemos ya dos lados y los dos ángulos. Entonces, en la lista de los datos no se pueden colocar los cuatro datos porque pues no sería necesario. Lo importante es que utilicemos el que nos falta y otros dos datos. Generalmente, pues obviamente como vamos a hallar un lado, necesitamos conocer, por ejemplo aquí en esta fórmula, necesitaríamos conocer el cateto opuesto y el ángulo. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar con eso. Voy a colocar aquí dos datos. Aquí, datos que conozcamos, el cateto opuesto que mide 6 metros y voy a trabajar con el ángulo del que empecé al comienzo, ¿no? Que es teta, que vale 30,96 grados. Y coloco el otro dato, que es lo que voy a hallar, la hipotenusa, que no sé cuánto mide, ¿sí? Ustedes si quieren pueden trabajar con este dato. La verdad les recomiendo que trabajen con este ángulo por lo que ya ya se sabe que es cateto adyacente, ¿no? Si ustedes trabajan con este ángulo, este ya sería el opuesto. Entonces trabajan con este ángulo, pues no obligatorio, pero recomendación trabajar con este ángulo porque ya le pusimos los datos y con cualquiera de los dos lados. Eso es lo de menos. Cambiaría la fórmula, pero el resultado es lo mismo. Entonces, ¿cuál fórmula tiene cateto opuesto e hipotenusa? Como lo vimos aquí, es el seno. Entonces copio por acá, seno del ángulo, que ya conocemos el ángulo, que es 30,96 grados, igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto que mide 6 metros sobre la hipotenusa que no la conocemos. Ya voy a hacer rápido porque ya hemos visto muchos videos, ¿no? La hipotenusa pasa a multiplicar y el seno de 30 grados pasa a dividir. Entonces aquí me queda que la hipotenusa es igual a 6 metros sobre seno de 30,96 grados. Y esto lo hacemos en la calculadora. Entonces escribimos 6 dividido en seno de 30, en la calculadora se escribe punto, 96 igual. Y nos da 11,66 metros. Pues dan metros porque aquí dice metros, pero además pues se sabe porque los lados tienen que ser en metros, ¿no? Y los ángulos en grados. Ya encontramos todo lo que nos faltaba, ya conocemos los tres ángulos y ya conocemos los tres lados, ya terminamos de solucionar el triángulo. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a resolver este triángulo como para que no hagamos todo diferente, pues vamos a trabajar con este ángulo, ¿sí? Aquí le voy a colocar teta. Vuelvo a decirles, se puede trabajar con este ángulo, todo nos va a dar igual, pero pues los ejercicios serían diferentes, entonces no tendrían como verificar si de pronto les quedó algún error, ¿no? Entonces vamos a trabajar con este ángulo y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo los nombres de los lados, ¿no? Como vamos a trabajar con este ángulo, bueno, estos dos que forman el ángulo recto son los catetos y esta es la hipotenusa por ser el más cercano a este ángulo. Este es el cateto adyacente y el opuesto. Entonces, como conocemos la hipotenusa y el cateto adyacente, lo primero para hallar el ángulo sería trabajar con el coseno, que es el que tiene cateto opuesto. Entonces, coseno del ángulo, que no lo conocemos, igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón, cateto adyacente, que es 11, sobre hipotenusa, que es 20.
Como es coseno, para quitar el coseno aplicamos la inversa. Podemos escribir arco coseno como lo escribí yo en el ejercicio, o también coseno a la menos 1, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Son dos formas de escribir lo mismo, la inversa del coseno. Entonces aquí se elimina el inverso del coseno con el coseno y nos queda que el ángulo es igual, y esta operación la hacemos en la calculadora. No se olviden de colocar el paréntesis, ¿no? Y que diga coseno a la menos 1 con invertido o shift coseno. Ya una vez que conocemos este ángulo, como conocemos ya dos ángulos, entonces podemos hallar el tercero, ¿no? A 180 le restamos este ángulo que acabamos de hallar y el ángulo de 90 que también conocemos, y nos da 33,37 grados, que es este ángulo. Aquí lo podrían haber hecho con seno o con tangente, no importa, incluso con teorema de Pitágoras, no importa, lo importante es que nos va a dar el mismo resultado. Yo lo hice con seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, sí, para hallar el cateto opuesto, y utilice la hipotenusa. Entonces, seno del ángulo, que voy a utilizar el mismo lado, el mismo ángulo, igual a cateto opuesto, que no lo conocemos, sobre la hipotenusa, que es 20 metros. Este 20 metros pasa a multiplicar, y como ya quedó despejado el cateto opuesto, esta operación la hacemos en la calculadora. 20 por seno de 56,63, y eso nos da 16,7 metros. Y ya conocemos todos los datos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de razones trigonométricas disponible en mi canal, o en el link que está en la descripción del video, o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.